Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias que nos permites estar en tu casa. El día de hoy, dame la gracia para transmitir este mensaje especial a cada persona que ha venido, Señor, y que puedan acercarse a ti a través de este sermón ilustrado. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos dicen, amén. Vamos a pedir que apaguen esa sección, por favor, allá en la mesa de sonido, de luces, porque es un sermón ilustrado. El día de hoy vamos a llevarles en el tiempo al maravilloso plan de Dios que Él tuvo para la humanidad. Dice la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sin embargo, el sermón del día de hoy lo titulo Judas. Judas. Sermón ilustrado, Judas. En el plan de redención de nuestro Padre Celestial, tuvo a bien enviar a Jesús para buscar y salvar todo lo que se había perdido. Jesús no llegó en un caballo blanco, triunfante. La Biblia nos dice que Jesús nació en una pequeña aldea que se llama todavía Belén. La Biblia nos narra que había un establo y en ese establo había un pesebre, y a ese lugar llegaron dos personajes muy importantes de la historia de la salvación, de la redención: José y María. Ahora, Dios vio gracia en María. Ella estaba comprometida para casarse con José, y el ángel Gabriel le dijo a María, muy favorecida: el Señor es contigo, has hallado favor delante de Dios. Y el ángel le narra que ella va a ser un instrumento de Dios para traer a este mundo el Mesías, el Salvador. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado, así lo había dicho el profeta Isaías unos 800 años antes. Resulta que llegó el tiempo del nacimiento de nuestro amado Salvador. Él nació, como lo dijo el profeta Isaías, de una virgen. Desposada estaba ella con José, se iban a casar, y llega a este mundo Emmanuel, Dios con nosotros. Así inicia esta bella historia en la aldea de Belén, cuando nuestro Mesías nace. Pero no solo ahí empieza y termina, o sea, ahí empieza, y luego nos podemos ir 12 años después, cuando el niño crecía, dice la Biblia, en estatura, en conocimiento, en gracia para con Dios y para los hombres. Y a los 12 años nos narra la Biblia de que José y María fueron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y en el regreso, cuando iban para Nazaret, no se dieron cuenta ellos que no iba el niño con ellos. María, como viajaba en una compañía de mujeres y José en una de hombres, pensaba que el niño estaba con José, y José pensaba que el niño estaba con María. Imagínese usted, cuando se dan cuenta que ni uno de los dos traían al niño, tenía 12 años, se regresan a Jerusalén y lo buscaron tal vez en los lugares más obvios, lugares de juego. Yo creo en aquel tiempo se practicaban algunos deportes. Preguntaron por él y no lo hallaron, hasta que se dan cuenta que el niño a los 12 años estaba en el templo, y él estaba allí haciéndole preguntas a los sacerdotes. Les hacía preguntas porque pues él, siendo el Hijo de Dios, tenía mucho conocimiento, y los sacerdotes se quedaban sorprendidos por la sabiduría que ese niño tenía. Entonces ahí se va desarrollando la bella historia. Jesús nace en Belén, pero a los 12 años tenía un conocimiento grande, porque Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora nos vamos a otro lugar. Ahora vamos a ir a la última semana de Jesús
sobre esta tierra. La última semana que trae hechos dramáticos. Voy a leerles literalmente lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, verso 1 en adelante, nos narra lo que sucedió en esa semana. Dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la Pascua, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a aquel niño que nació en Belén, aquel niño que a los 12 años estaba en el templo. Buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Yo me imagino andaban buscando estrategias para poder matar. Qué increíble, ¿puede usted creerlo? Un representante de la ley de Dios, un sacerdote que era el que intercedía por el pueblo, un sacerdote que conocía las escrituras, querían matar al Hijo de Dios. Buscaban la manera para matarle. Y luego dice de esta manera la misma palabra de Dios enseguida: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Prendan unas luces, por favor. Así lo narra la palabra de Dios. Qué increíble. En uno de los 12 apóstoles, los que caminaron con Jesús, los que predicaron la palabra de Dios, ojo, caminaron con Jesús, predicaron su palabra, eran parte del grupo, entró Satanás. Así lo dice la palabra de Dios, no le estoy exagerando. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Qué increíble. Vea usted, convinieron, hicieron un trato con él, le dieron dinero. Judas literalmente vendió a su maestro por una cantidad de monedas. Los sacerdotes estaban felices porque ya estaban logrando su propósito. ¿De qué? De matar a tu Mesías, a tu Salvador, al Salvador de la humanidad, a matar a aquel que había cumplido las profecías y que había venido a buscar y a salvarlo, todo lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios que después de esto, Judas buscaba la oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Dice la misma Biblia que la noche que Jesús fue entregado, Él se sentó a la mesa con los 12. Allí Él les explicó sobre la importancia de que nos sirviéramos unos a otros, porque Él literalmente lavó los pies de sus discípulos. Pero luego vio a Judas. Judas también estuvo atento, y Jesús le dice: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se fue huyendo.
Luego Jesús, fíjese nomás, él conocía todas las cosas. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Él lo dijo ahí: uno de ustedes me va a entregar. Y a él le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero luego va a Pedro y le dice: Pedro, de cierto hoy me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro dijo: no, Señor, iré contigo hasta la muerte si es necesario. Jamás, jamás te negaré. Y después de que Jesús estuvo compartiendo estas palabras sobre la importancia de que se amaran, la importancia de que estuvieran unidos, en esto conocerán todos que son mis discípulos, y el mundo creerá que Dios el Padre me ha enviado. Esa noche tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Les dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ellos comieron. ¿Ves? Antes de esto, los corderos se usaban para el sacrificio y se comía la carne, se asaba. Jesús era el cordero de Dios, pero él no podía ser comido literalmente, y él tomó un trozo de pan y lo partió y le dice: esto representa mi cuerpo, coman todos de él. Pero Jesús agregó algo: mi cuerpo partido por vosotros, porque esa noche iba a ser azotado. Después que hubieron cenado, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Tomad y bebed todos de ella. Y él les dio de la copa y ellos bebieron. Pero note usted, Jesús dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Lo importante no era la copa, lo importante eran 2 cosas: el nuevo pacto y la sangre. El nuevo pacto en la sangre de Jesús. Si antes la sangre de animalitos cubría esos pecados, ahora la sangre del nuevo pacto, la sangre en Jesús, no iba a cubrir nomás el pecado, no iba a quitar el pecado. Y todos bebieron de esa copa, representando la copa del nuevo pacto en la sangre de nuestro amado Salvador. Después de que todos hubieron cenado, la cena de la Pascua, una noche muy solemne, la noche que Jesús fue entregado, le dijo: levantémonos, porque él sabía que le aproximaba una prueba muy difícil. Y los llevó a Getsemaní para orar, porque ciertamente la oración nos fortalece. Cuando usted pasa por una prueba, cuando llega una mala noticia, cuando llega una gran tristeza, esas batallas se ganan a través de la oración, a través de una entrega a Dios, de una búsqueda con Dios. Y a Jesús le aproximaba una gran prueba. Iba a llevar sobre sí los pecados y en sí de toda la humanidad. Velen conmigo, ayúdenme, les dijo. Pero tristemente, mientras él oraba, dice la Biblia que vino un sueño muy fuerte sobre los apóstoles y no pudieron velar con él. Y Jesús solo llevaba esa carga. Oraba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme mi voluntad, sino conforme la tuya. 3 veces dice la Biblia que Jesús oró: si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa era? Era el cáliz del pecado, la amargura, la mancha del pecado. Él iba a beber el pecado, iba a echar sobre sí y en sí el pecado de todos. Pero la palabra de Dios dice que ellos dormían y no estaban atentos, y sobre Jesús vino este gran dolor.
Dice la palabra de Dios que llegó el momento cuando Él los levanta y le dice: levántense, ¿no han podido velar conmigo una sola hora? Y los levanta porque llegaba una gran turba. Sacerdotes, soldados venían a prender a Jesús. Pero al frente de ellos venía Judas Iscariote, el que lo había seguido, el que había andado con Jesús, el que lo había vendido. Y llega Judas Iscariote y se le acerca a Jesús y le dijo: el que vean ustedes que yo beso, ese es. Y le dijo: salve, maestro. Y le dio un beso. Y Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo de Dios. Y Judas, avergonzado, redargüido, se fue. Y dice la palabra de Dios que le prendieron y le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Aprenden a Jesús y se lo llevan para ser enjuiciado. Una noche triste en la historia, una noche amarga. El día de hoy, después de que usted ha visto esta ilustración de que lo que la Biblia enseña, quisiera que reflexionáramos sobre ese personaje llamado Judas, el que lo traicionó. Llegó un día cuando a una pareja, a un matrimonio, les nació un niño. Y buscaron un nombre para ponerle, o tal vez ya lo habían planeado. Le pusieron por nombre Judas. Sin duda alguna estaban felices por ese niño que había nacido. Era el consentido. Y ves, hoy día Judas nos trae una amarga memoria. El nombre Judas nos habla de traición, nos habla de falta de lealtad, nos habla de alguien que vendió a Jesucristo. Hoy es rara la pareja que tiene un bebé y le pone por nombre Judas. Muchos nombres hay, pero Judas es muy raro que se llame un niño, porque le trae a uno a la mente a aquel Judas que traicionó a nuestro Salvador. Y Judas creció, yo me imagino, era una persona que conocía de Dios, porque Jesús le llamó, puso sus ojos en él para seguirle. Y hoy quisiera que meditáramos en algunas cosas importantes sobre la vida de Judas y cómo tener mucho cuidado en nuestro caminar con Dios, porque Jesús llamó a Judas para que le siguiera, así como te ha llamado a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Y Judas le traicionó. Lo primero que yo quisiera el día de hoy exponer ante ustedes, el peligro de no tomar nuestra salvación en serio. Hay un peligro en jugar con la salvación. Aparentemente, escúcheme, Judas, el que traicionó a Jesús, el que terminó ahorcado después de vender a Jesús porque fue redargüido, él dijo: he vendido sangre inocente. Judas fue llamado por Jesús, era parte del grupo, pero aparentemente no tomó en serio la salvación. Es que, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, Jesús no solo nos llama a seguirle, Jesús nos llama a salvación. Cuando le seguimos, estamos saliendo de las tinieblas, estamos saliendo de la condenación y estamos entrando a una nueva dimensión de vida. Desde que tomamos la decisión de seguirle, dice la Biblia que cuando creemos en Jesús, se nos da poder de ser hechos hijos del Dios Altísimo. Y ahora
somos salvos por la gracia de Dios. Pero lamentablemente hay quienes lo toman como un juego. Se acostumbran tanto a caminar con Jesús. Judas anduvo con Jesús 3 años y medio. Se acostumbran tanto a acostarse pensando en Jesús y levantarse pensando en Jesús, que al rato agarran una confianza, ya no una dependencia de Él, sino una confianza, y empiezan a descuidarse y empiezan a descuidar su salvación. Parece que esto es lo que sucedió con Judas. Yo te pregunto el día de hoy, ¿honras el sacrificio de Jesús? ¿Honras la salvación que Él te ha dado? ¿Cuidas esa salvación o solo es un pasatiempo? ¿Juegas con ese sacrificio de Jesús? La segunda cosa que yo quisiera traer ante ustedes el día de hoy sería un don que todos nosotros tenemos. Ese don se llama libre albedrío. ¿Ves? Jesús a nadie nos obliga a seguirle. A Judas no le obligó a seguirle. Cuando Jesús llama a Judas, Judas pudo haber dicho no. En una ocasión Jesús llamó a un joven, dice la historia, la narración, que era un hombre conocedor y que era joven, conocedor de la palabra de Dios y tenía riquezas, y él no quiso seguir al Señor Jesucristo. Judas pudo haber hecho lo mismo. Tú podías haber hecho lo mismo. Cuando Jesús te llamó a ti a la salvación, a una nueva vida, tú podías haberle dicho no. Pero gracias a Dios que dijiste: sí, Señor, aquí estoy, yo te sigo a ti. Y encontramos que Jesús llama a Judas, y Judas, fíjese qué curioso, así como usted y como yo, escogió seguir a Jesús. Él no quiere robots, Él quiere que de nuestra voluntad le sigamos a Él, y Él respeta las decisiones de cada persona. Pues iba algo bien, Jesús lo llama, Judas le sigue, pero parece que Judas juega con ese llamado. Ahora, yo quiero que usted note 5 cosas importantes y tremendas acerca de Judas. Número 1, Judas tenía provisión. Si alguien dice: pastor, ¿cómo que Judas tenía provisión? Sí, Judas andaba con Jesús. ¿Qué sucedió cuando faltaban panes y faltaban peces? ¿Verdad que Jesús convirtió y multiplicó los panes y los peces? Y Jesús proveyó. ¿Ves? Judas tenía algo que todos nosotros hemos tenido, porque Jesús de una manera o de otra manera nos ha sacado adelante y ha proveído para nosotros desde que decidimos seguir al Señor Jesucristo. Pero no es todo. Vea cómo las cosas estaban a favor de Judas, como están a favor de usted. Pero Judas tuvo libre albedrío y escogió traicionar a Jesús. Número 2, Judas tenía asociación. Si alguien dice: ¿qué es eso de asociación? Estaba en el grupo de los 12. ¿Ves? Nosotros no estamos en el grupo de los 12. Estamos en el grupo de la multitud blanca, de la cual habla Apocalipsis, que no se puede contar, redimidos de toda tribu, lengua y nación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esta asociación, estamos asociados, o sea, entrelazados, porque somos parte de la iglesia, del cuerpo de Jesús. Qué bonito. Esto estaba a favor de Judas, pero él jugó, no tomó en serio la salvación. En el libre albedrío él escogió traicionar a Jesús. Usted tenga cuidado con el libre albedrío. ¿Qué más sucede?
Judas no solo tenía provisión y asociación, también la Biblia nos enseña que él tenía, número 3, algo muy importante, participación. Participación, sí. Judas participaba. Yo no sé si usted lo sabe, aparte de ser uno de los 12 apóstoles, Judas era el tesorero. Era el tesorero. Y tú no pones de tesorero a cualquier persona en una iglesia. Si trae mala reputación, no lo puedes poner de tesorero, a menos que realmente se haya convertido. Y aquí de los 12 apóstoles, él tenía participación porque él era el tesorero. Yo te pregunto el día de hoy, ¿tienes participación en la iglesia de una manera, de otra manera? ¡Qué bueno! Esto estaba a favor de Judas. No solo él participaba como tesorero, participaba en el grupo llevando las buenas nuevas. Número 4, Judas tenía apariencia. Apariencia, sí, porque lo que sucede, mire, cuando una persona ha venido a Cristo Jesús, la apariencia cambia. Yo sé que hay gente que dice, no cambia la apariencia. Sí cambia la apariencia. Ya no nos vemos como el ogro feroz. Ya no nos vemos así como buscando a quien devorar de la maldad que traemos. Cambia nuestra apariencia y ahora hay un gozo. Ahora Jesús vive en nosotros. Ahora se emana el amor de nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros. Sí hay un cambio de apariencia en la persona que ha venido a Cristo Jesús. Se puede notar el cambio palpablemente para la gloria y la honra de Dios. Y en Judas había una buena apariencia, porque pues aparentaba por lo menos ser una persona confiable, una persona salva, y tal vez lo era, pero sin embargo no cuidó su salvación.